Bayeux es una pequeña localidad situada apenas a 10 kilómetros de la costa de Normandía en Francia, y en este lugar se encuentra un objeto muy valioso de la Edad Media. Se trata del tapiz de Bayeux, un gran lienzo bordado del siglo XI. La primera vez que se oye hablar del tapiz es en el año 1476, cuando aparece en una lista de muebles y enseres de la Catedral de Nuestra Señora de Bayeux. Probablemente había estado guardado en el desván de la catedral alrededor de 400 años. Existió la leyenda que contaba que la reina Matilde de Inglaterra, la esposa de Guillermo el Conquistador, creó el famoso tapiz de Bayeux, asistida por sus damas de honor. De hecho, la pieza también es conocida como el tapiz de la reina Matilde. ¿Pero qué es el tapiz de Bayeux? Bueno, es un gran lienzo bordado del siglo XI, con inscripciones en latín, un bordado donde los hilos añadidos siguen la silueta diseñada de motivos y figuras, una obra de arte única en su género y uno de los documentos medievales más relevantes de la historia, y que registra los acontecimientos que tuvieron lugar desde el año 1064 hasta 1066, durante la conquista normanda de Inglaterra, liderada por Guillermo el Conquistador, el duque de Normandía, y que lo convertiría en rey de Inglaterra. El lugar que parece más factible para la elaboración del tapiz es en Canterbury, Inglaterra, por el hecho de que Canterbury tenía una famosa escuela de bordado en ese momento. Además, el texto en latín con frecuencia contiene palabras escritas a la usanza inglesa, pero también existe la posibilidad de que fuera en Normandía, y existen evidencias que apuntan a que el tapiz fue encargado por el obispo Odos de Bayeux, medio hermano de Guillermo el Conquistador. El tapiz en sí está elaborado en lino, en su color natural, y los colores usados para el bordado fueron el amarillo, el rojo, el verde y el azul, en sus distintas tonalidades. El tapiz en sí es un bordado. Las escenas que se describen están cosidas en el lino. Su valor es incalculable, no solo por su contribución a la historia de la invasión normanda, sino también por su descripción de muchos aspectos de la guerra medieval y la vida cotidiana de Inglaterra. Se pueden ver representados grandes salones, iglesias, casas, barcos, banquetes medievales, cacerías con halcones y perros, una coronación, todo tipo de ropa, armaduras y armas en abundancia, aunque es posible que los artistas encargados de su elaboración se hayan tomado algunas licencias artísticas. El lienzo está conformado por múltiples piezas de lino, unidas y sujetas sobre un forro de tela que mide 68,38 metros de largo y 70 centímetros de ancho. Como las escenas en la tela se cosieron y no están tejidas, el lienzo no es técnicamente un tapiz, pero el nombre de tapiz ha permanecido desde la época medieval. Cuenta con 58 escenas de la conquista normanda a la Inglaterra anglosajona. Aparecen 626 personas, caballos, perros, barcos, árboles y edificios, que probablemente se cosieron a partir de un bosquejo dibujado previamente en la tela por un único artista. Las principales escenas están enmarcadas en la parte superior e inferior, que muestra animales fantásticos como dragones y grifos, extrañas figuras humanas, cadáveres y partes de cuerpo. Las palabras y frases en latín bordadas explican quién o qué figura aparece en cada escena de abajo de la historia. La historia comienza con una escena del año 1064 en la que el rey inglés Eduardo el Confesor se despide de Haroldo Gawainson, ya que éste viajará hacia Normandía en una misión desconocida. También se representa la escena del barco de Haroldo en su viaje a Normandía, el funeral del rey inglés Eduardo el Confesor y la coronación de Haroldo. Y curiosamente, en el borde inferior de esta escena se pueden notar unos barcos fantasmales, incoloros,
que algunos interpretan como un indicio de la invasión que se avecinaba. En las siguientes escenas se ve a los normandos preparándose para invadir Inglaterra, construyendo barcos y reuniendo caballos, hombres y suministros, y también el desembarco en Inglaterra. Luego viene la batalla de Hastings en octubre de 1066, que cubre un tercio del tapiz. Hay numerosos detalles violentos, flechas y lanzas volando en la batalla, y también aparecen las dramáticas muertes de Haroldo y sus dos hermanos. En el tapiz se pueden apreciar representados aspectos de la vida cotidiana, que incluyen el vestuario común, túnicas y mallas para hombres de todos los niveles, vestidos largos para las pocas mujeres que aparecen caracterizadas, 6 en total. La preferencia de los normandos por el pelo corto y la de los sajones por el pelo largo y bigotes, y escenas agrícolas como arar, sembrar semillas y espantar pájaros. Incluso se puede apreciar una de las primeras representaciones de un caballo de trabajo, con collar de arnés y arado. También hay rarezas, como que el funeral de Eduardo el Confesor se muestre antes que su muerte, como si se hubiera cometido un error en la secuencia entre el contorno y la costura. Y otro punto importante de la discusión es la muerte de Haroldo, al que se muestra con una flecha en la cabeza o en un ojo. Pero hay pruebas de que esto fue puesto en escena durante las restauraciones del siglo XIX. Y el mayor misterio es, por supuesto, cuál fue la última escena. Este último fragmento del tapiz nunca ha sido encontrado. Existe la teoría muy difundida que plantea que este último segmento representa la escena de la coronación de Guillermo, convertido en rey de Inglaterra en la abadía de Westminster, el día de la Navidad de 1066, lo que equilibraría la representación. El rey Eduardo en su trono al principio del tapiz, Haroldo sentado en su trono en el centro del tapiz y, finalmente, el rey Guillermo. En el año 1792, durante la Revolución Francesa, el tapiz estuvo a punto de ser destruido, al ser utilizado como lona sobre un carruaje destinado a un campamento militar. Pero, afortunadamente, fue rescatado en el último momento. Permaneció en París hasta el año 1945, fecha en que fue devuelto a Bayeux en el mes de marzo. Y un tema súper interesante es que en el tapiz de Bayeux se encuentra la primera representación conocida del cometa Halley, que se vio en los cielos ingleses entre el 24 y el 30 de abril del año 1066, lo que fue interpretado como un mal augurio para los sajones. Actualmente, el tapiz se expone en el Centro Guillermo el Conquistador de Bayeux, en Normandía, Francia, desde el año 1983, en una vitrina que lo conserva en condiciones óptimas de temperatura y humedad, y con una iluminación apropiada. Atrae unos 400,000 visitantes anualmente. Más del 70% son extranjeros, situándose entre los lugares más visitados de Normandía. Su valor es incalculable y por esta razón la UNESCO lo inscribió en el año 2007 en el registro de la memoria del mundo. Una idea de la importancia de esta obra de arte única en el mundo fue la frase de un alcalde de la ciudad que expresó: "En Bayeux no tenemos petróleo, pero sí el tapiz". Y hasta aquí nuestro video de hoy. Espero que les haya gustado esta interesante historia medieval. Gracias a todos los que ven nuestros videos, que con tanto cariño hacemos para ustedes. No olviden regalarnos su like y compartir el video, para que otras personas conozcan esta interesante historia. Nos vemos en nuestro próximo video. Chao. Hasta la próxima.